Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Le habla Handa Silva del canal Electrónica Handa Silva. Suscríbete, dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales. Clase número 6 del curso que estoy grabando en esta plataforma de esto es lo que debes hacer para reparar tarjetas electrónicas o equipos electrónicos, como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de los tipos de voltaje y los tipos de corriente, ¿verdad? Como el curso está orientado tanto para personas principiantes como para personas avanzadas, pues me interesa que todos simplemente vean la información. Este curso está lento pero seguro. ¿Ya? De hecho, a muchas personas ya les han encantado las primeras 5 clases. Muy bien, cuando hablamos de lo que viene siendo, voy a poner aquí un poquito. Cuando hablamos de voltaje y cuando hablamos de corriente, son dos términos que son parecidos, pero no son iguales, ¿verdad? Muchas veces cuando la persona, por ejemplo, en la casa, el usuario, habla de, no, hay corriente, por ejemplo, en el tomacorriente. No, no hay corriente, ¿verdad? Lo que realmente está diciendo es no hay voltaje, ¿verdad? Pero casi la palabra voltaje en el usuario común, en el hogar, el hombre, la mujer, el niño o quien sea, casi siempre se refiere por el término corriente, ¿ya? De hecho, incluso los técnicos. Entonces, suele confundir mucho, ¿verdad? Son dos cosas parecidas, pero realmente, o sea, son dos cosas parecidas, no son iguales, pero realmente son fundamentales entenderlo en la parte de la ciencia llamada electrónica o de la electricidad, ¿verdad? Estos conceptos están bastante bien desarrollados en Google. Tú puedes buscar Google, pero a mí me interesa a nivel técnico de reparación, ¿verdad? Bueno, el voltaje, cuando hablamos de voltaje, existen dos. ¿Cuáles esos dos voltajes que existen? Bueno, el voltaje alterno. Esto es importante entenderlo porque muchos principiantes me dicen a veces, oye, pero ¿dónde se coloca el multímetro? ¿En qué escala? ¿En qué escala mediste? Y esto justamente porque debes conocer el principio. Existe el voltaje alterno y existe otro voltaje que se conoce como, vamos a ponerlo continuo. También algunos lo llaman directo. Prácticamente son parecidos, ¿ya? Algunos dicen que son iguales, pero realmente no son iguales. En la práctica se podría decir que es igual. La práctica de reparación. Pon el voltaje, pon el multímetro en voltaje directo o pon el multímetro en voltaje continuo. Prácticamente es lo mismo, pero realmente en la vida real, en el estudio de ingeniería, no es igual. El voltaje continuo es una cosa y el voltaje directo es otra cosa. Bien, el voltaje alterno del hogar, de nuestro hogar, básicamente de cuánto es. En los países, eso va a depender del país donde tú radiques. Casi siempre el voltaje es entre 220. La mayoría de los países europeos manejan esta línea. ¿Ya? Casi, no sé si todos, pero casi la mayoría de los países europeos manejan la línea de 220 voltios. Y algunos países de Sudamérica, no voy a decir que todos, porque por ejemplo Argentina maneja 220, Perú creo que también maneja 220, Chile maneja 220, ¿verdad? Algunos países de América manejan el famoso voltaje de 110, ¿verdad? Algunos países manejan las dos líneas en el mismo tiempo, pero eso va a depender realmente. Pero estamos hablando con referente al tema real, o sea, prácticamente real en el ámbito de una casa. En una casa o hay 220 o hay 110 casi siempre. Es raro encontrar los dos voltajes. 110. Entonces, este voltaje, uno lo llama una característica, dice, no, es 220 o es 110. Pero realmente este voltaje no es fijo. ¿Por qué?
Porque puede haber 220, o puede haber 217, o puede haber 210, o puede haber 225. ¿Me explico? Él va cambiando en el tiempo. No por mucho, sino que va cambiando en el tiempo por algunos voltios nada más. Igual el de 110. Puede ser 110, puede ser 115, 120, 125, dependiendo. O puede ser un poquito más, 108, un poquito menos. Pero este voltaje es alterno. ¿Qué significa esto de alterno? Bueno, que él básicamente no tiene una polaridad establecida, él va cambiando en el tiempo. Él cambia en el tiempo. Su onda se conoce como senoidal. Por eso esto lo debes entender tú, porque cuando tú creas, por ejemplo, un circuito serie, una lámpara serie, te dicen ¿dónde va el positivo? ¿Dónde va el negativo? No existe. El positivo y el negativo realmente no existe, porque eso pertenece al voltaje directo o al voltaje continuo. ¿Ya? Entonces, esto es importante entenderlo. Es el principio de la electricidad, por decirlo así. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer una demostración ahorita. Yo voy a conectar un cable de alimentación. Vamos a suponer que tú estás empezando y tú quieres medir el voltaje alterno por primera vez, ¿verdad? Bueno, yo quiero saber si el cable está bueno. Enciendo el multímetro y observamos el multímetro digital. Esta clase es importante, sobre todo para el que está comenzando. Fíjate el multímetro. Aparece aquí el voltaje directo. El voltaje directo se representa por una línea continua y 3 puntitos. Uno es directo, el otro es continuo. Pero realmente están en la misma escala. Y el otro es el voltaje alterno, que tiene como una especie de onda senoidal. Ahí está, mira. Entonces, los multímetros digitales, la máxima para el voltaje alterno es de 750. Si yo voy a medir un voltaje de 220, obviamente tengo que ponerlo en lo que viene siendo 750, porque 200 no me alcanzaría. Lo pongo. ¿Cuánto hay ahorita en este momento? Justo ahorita en este momento. 211, 212 está cambiando porque está variando. Está variando en el tiempo. Si yo lo paso a 200, ¿qué pasa? Ya se va el multímetro a 1 porque no hay capacidad para medirlo. Si me voy a 20, mucho menos. El multímetro no se va a dañar. No tan fácil, no se daña así como así. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué pasa si yo lo paso a DC? No va a medir. Esa es la diferencia. No mide el voltaje DC. Aquí lo que está midiendo prácticamente no mide nada porque el voltaje es otro. El multímetro no va a tener esa capacidad. Lo pongo en alterna y ahí está el voltaje presente. Ese es el voltaje alterno. Y este voltaje es con la mayoría o es el voltaje principal con el que se alimenta la mayoría de los equipos electrónicos, que es lo que estamos estudiando acá. La mayoría, no voy a decir que todo, porque algunos equipos entran con voltaje DC a la alimentación. ¿Ya? Vamos a suponer un televisor se conecta a 220, ¿verdad? O a 110 y después va a ser rectificada gracias a otro componente electrónico. Ahí lo tenemos presente. Entonces, ¿qué vimos acá? Bueno, que muchas personas llaman el voltaje y el corriente casi lo mismo, o sea, pero realmente no es lo mismo. Una cosa es el voltaje, otra cosa es la corriente, ¿verdad? Aunque directamente son proporcionales, porque no existe un voltaje sin existir corriente y no existe una corriente sin existir un voltaje. Las dos son directamente proporcionales. Eso siempre va a ser así, ¿verdad? Entonces, el voltaje es alterno, cambia en el tiempo. Su onda es la senoidal, ¿verdad? El voltaje en la mayoría de los países europeos son de 220 y en algunos de América también.
pero en algunos de América son de 110 voltios alternos. Este voltaje cambia en el tiempo, 220, 217, 210, 230, 225, dependiendo, igual que el de 110, 115, 120, 125. Muy bien. Este voltaje es peligroso, muy peligroso para la vida humana. Han existido muchos casos de electrocutamiento o de electrocución, no sé cómo se diría así, de electrocución por el voltaje alterno, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y respetar siempre el tema del voltaje, ¿verdad? Porque es peligroso. Ahora bien, vamos a hablar un poco de, bueno, el voltaje alterno, ¿verdad? El voltaje alterno de la línea. Cuando hablamos de la línea es el voltaje que sale de nuestro tomacorriente. Ese es el voltaje de línea. Ese voltaje está cuando es a 220 a una frecuencia de 50 Hz. ¿Ya? Y cuando estamos a 110 es una frecuencia de 60 Hz. Esto jamás se les puede olvidar. ¿Existe la alta frecuencia? Sí, la alta frecuencia las utilizan este tipo de tarjetas, de las fuentes conmutadas. No de las fuentes lineales, de las fuentes conmutadas. ¿Para qué? Para que pueda tener una mayor eficiencia. Entonces, ¿qué es el voltaje? Entonces, el voltaje directo. Bueno, el voltaje directo o el voltaje continuo, que vuelvo y repito, no es lo mismo, pero en la práctica como tal sí, ¿verdad? Bueno, el voltaje directo es lo que maneja todo aquello o la mayoría de los sistemas electrónicos para poder trabajar bien. Ese se conoce como voltaje continuo o directo. Bueno, este voltaje casi siempre son voltajes pequeños. Depende del sistema que estemos trabajando. Pero por ejemplo, ¿qué referencia tenemos con referente al tema del voltaje continuo directo? Bueno, tenemos los cargadores de teléfono. ¿Qué más? Las baterías de auto. De moto. Batería en general. Baterías en general. Sistemas electrónicos. Así mismo. Pero este voltaje ya tiene una cosa que se llama polaridad. Polaridad establecida o polaridad fija. Esto significa que en la salida de voltaje vamos a tener un positivo y un negativo. Cuando tenemos básicamente un sistema electrónico con la polaridad fija establecida, sin un capacitor después del puente rectificador, es un voltaje directo. Cuando colocamos nuestro capacitor electrolítico a la salida del puente rectificador, es un voltaje continuo. Y más continuo aún es cuando le agregas un regulador de voltaje para estabilizar aún más ese rizado. Es un poco quizás, ya ahí habría que meterse aparte de lo que viene siendo el estudio de la ingeniería electrónica, pero también lo puedo nombrar. De hecho, en Método Seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica de mi canal de multiservicio electrónica, nombré esa parte, ¿ya? Esto es lo que tú tienes que saber. Entonces, vamos a hacer la prueba ahorita del voltaje directo. Vamos a hacer la prueba ahorita del voltaje directo. El voltaje directo, mira, aquí tengo dos caimanes. Aquí está. Y vamos a buscar esta fuente de alimentación. Aquí está, mira, tengo 12.6 voltios, ¿verdad? Y vamos a comprobarla. Vamos a suponer que esto sea una batería, no tenga display. Utilizo el multímetro. Lo coloco en la escala de voltaje DC. Ahí está. 20 voltios en este caso.
coloco lo que viene siendo la punta roja con la punta roja, ahí está. Y la punta negra, ahí tenemos. ¿Cuánto hay? Mira, 2,6 exactos ahí. El voltaje está establecido, con la polaridad establecida. ¿Y por qué digo establecida? Porque si yo invierto la polaridad de acá a acá, ¿qué tenemos? El mismo voltaje, pero negativo esta vez, porque estoy invirtiendo su polaridad. Esto, amigos, es principio de si te vas a dedicar a la reparación electrónica de cualquier equipo electrónico. ¿Ya? ¿Qué pasa si lo coloco en alterna? No va a medir nada. O sea, hay prácticamente una lectura, pero no mide nada. ¿Ve? Ahí está. Entonces, invierto nuevamente su polaridad establecida. Ahí está. 2,6. Ahora, el voltaje se mide en serie o en paralelo. El voltaje de alimentación, sea la alterna o sea la directa, ¿se mide en serie o se mide en paralelo? Se mide en paralelo. Esto que estamos haciendo ahorita, de acá a acá, es paralelo. Una con la otra. Ahí está. El voltaje se mide en paralelo. Ahí lo tenemos. Igual el voltaje DC y el voltaje alterno se miden en paralelo. Anótalo, por favor. Voltaje continuo directo se mide en paralelo. Ahí está, se mide en paralelo. Voltaje continuo y voltaje alterno. Espero te haya servido esta clase, amigos. Es parte del curso, la clase número 6. Suscríbete al canal y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por tu apoyo y bendiciones. Voy a dejar de grabar por un par de días en este canal y bueno, en la mayoría de los canales porque simplemente voy a estar ocupado. Muchas gracias por su apoyo y bendiciones para todos, tanto para ustedes como para su familia. Le habla Janda Silva de acá. Muchas gracias.